me miraba en el espejo y no me hallaba. Y me solté el Hey chicos, ¿cómo están? Vamos a hablar de Trevicuno. Pero antes de continuar no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Y sin más, ¡entra el video! ¿Y si jugamos? Vamos a aumentar nuestro ataque especial por el triturar. Y aparte de eso nos activó el seguro de debilidad. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Pero antes del combate, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos, Joel Juega. ¡Ja! Esta vez vamos a hablar de Galaxia y su nombre alemán. Soy Galaxia, es mi nombre alemán. Ay, coño, su madre. Antes de comenzar, quiero mandarle saludos a todos los Juega Members, que poco a poco somos más y esta comunidad se va a enloquecer. ¿Y tú qué esperas para ser un Juega Member? Son unos depravados. Bien, empecemos hablando de nuestra ave con apariencia misteriosa, que es tipo psíquico volador. Por lo tanto es débil al tipo roca, fantasma, siniestro, eléctrico, hielo. Es resistente al tipo luche, psíquico y planta. Y es inmune al tipo tierra. Realmente no es una muy buena distribución de debilidades. En objetos, para esta estrategia, lo vamos a llevar con seguro de debilidad. Esta vez vamos a hacer una estrategia un poco más bulky. Les explico un poquito más adelante. En naturaleza, le vamos a llevar con naturaleza modesta para que aumente más su ataque especial y disminuya su ataque físico. En características base, este Pokémon tiene 90 puntos en PS, 85 puntos en ataque físico, 85 puntos en defensa, 125 puntos en ataque... Es mi hermano el retrasado. 125 puntos en ataque especial, 100 puntos en defensa especial y 95 puntos en velocidad. Realmente es una distribución bastante normal. Es bien, está bien. En habilidad tenemos tenacidad. Esto sube muchísimo su ataque si nuestro rival baja nuestras características. Eso nos hace súper genial cuando nos ponen intimidación. Así que este es un Pokémon que aprovecha la intimidación de nuestro adversario. En el reparto de F le puse 12 puntos en PS, 116 puntos en defensa física, 252 puntos en ataque especial y 128 puntos en defensa especial. E hice una distribución un poco más balanceada en sus defensas para poder aguantar y poder sacarle provecho al seguro de debilidad. En equipo, para esta estrategia la vamos a llevar con Tapu Lele, Indeedee o Tyranitar. Tapu Lele e Indeedee cumplen la misma función, pero en mi opinión Indeedee es mejor, pero Tapu Lele tiene más fama, así que vamos a usar a Tapu Lele. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! En ataques, para esta estrategia lo podemos llevar con Basta Fuerza, Vendaval, Espacio Raro y Protección. ¿Qué pasa con Espacio Raro? Bien, aquí lo que vamos a utilizar a este Pokémon como una especie de Speed Control. Vamos a poner Espacio Raro si es que podemos sacarle provecho por nuestra velocidad, dado que no tenemos en velocidad. O vamos a utilizar Espacio Raro si nuestro enemigo pone Espacio Raro para hacerle un counter a su ataque. También lo podemos llevar con Mirada Heladora y con Bola Sombra. Y bueno chicos, ya habiendo hablado de él, ahora sí, vamos a darle. ¡Vamos allá! ¡No, mi vida! ¡Perra no! ¡Perrísima! Chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Joel y bienvenido a un combate. Bien. Vamos a pelear. Vamos a pelear esta vez contra una persona que ni idea cómo... ¿Qué es ese nombre? Ese nombre es como coreano o chino. Bien, vamos a estrenar a nuestra Articuno de Galar, que está súper genial. Está súper transformer o lo que sea. Bien, nuestro enemigo inicia... Ok, es nuestro día de suerte. ¿Qué suerte tienen algunos? Nuestro enemigo acaba de iniciar con Incineroar y eso nos viene muy bien por la tenacidad de nuestro Pokémon. Vamos a empezar a hacer las cosas geniales. Ese equipo que está usando él, por cierto, lo estoy viendo muchísimo. Me imagino que va a ser uno de los equipos más usados. Tiene a Tornados, Incineroar, tiene a Metagross, Tapu Fini, tiene a Whimsicott por ahí. No sé, vamos a ver qué usa. Bien. Nosotros ponemos campo psíquico de nuestro Tapu Lele, que por cierto me parece que Indeedee es mejor opción, pero bueno, Tapu Lele. Vamos a Tapu Lele un ratico. Bien, ¿qué pasa? Ahora tenemos nuestro ataque especial aumentado gracias a ese Incineroar. Eso le puede hacer presión a él bastante. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Para este primer turno podemos usar Dynamax, vamos a usar Maxi Onda sobre ese Tornadus y empezar a matarlo. Quizás podemos utilizar Psicocarga con Tapu Lele de una vez y matar a ese Tornadus, pero... pienso que la mejor opción es usar Espacio Raro. ¿Por qué Espacio Raro? No siento que él tenga controles de velocidad contra Espacio Raro. Así que esta vez podemos sacarle provecho a eso. Sabes, yo también tengo algo de científico. Y con Tapu Lele vamos a utilizar Reflejo para protegernos de los ataques físicos de ese Incineroar que posiblemente nos vaya a atacar. Aunque no sé si utilice sorpresa, y si utiliza sorpresa sería contra Tapu Lele, quizás. No estoy seguro. Vamos a ver qué hace. Me llama la atención un poco. Ese equipo, repito, que estoy usando él, lo estoy viendo bastante. Llevo todo el día jugando y lo he visto muchísimo.
Así que posiblemente lo vayamos a ver en competitivo 100%. Pero bueno, esto es una buena estrategia, creo yo, o espero yo, de contrarrestarlo. Bien, cambio de Pokémon. Tapu Fini. Algo anda mal. Qué buena jugada. Tapu Fini nos quita el campo psíquico, nos quita parte de la ventaja. Eso está muy bien, eso está muy bien. Y sorpresa contra... Ok, Articuno, bien. Nosotros nada más ponemos el reflejo. ¿Qué pasa? Nuestro enemigo hizo un cambio muy inteligente y aparte utilizó sorpresa contra Articuno. Nada, nosotros vamos con espacio raro nuevamente y vamos a utilizar pantalla de luz. Vamos a poner las dos pantallas. Eso quiere decir que nuestro enemigo sabe jugar bastante. Sabe jugar. Entonces vamos a tomarlo un poquito en serio. Por fin, un digno oponente. Bien, no puedo utilizar sorpresa dos veces, así que vamos a poner espacio raro. Y ponemos pantalla de luz. Tapu Fini posiblemente se bostee un poco, porque eso es lo que he visto. Ok, Tapu Fini se bostea con paz mental. Eso es de gente muy cochina. Eso está genial. Y ahora Incineroar, ni idea qué va a hacer. Alarido, quizá. Sería una muy buena opción. Ah, no, última palabra. Bien, ¿contra quién? Contra Tapu Lele. Ok, Tapu Lele es el focus de él. Maravilloso, porque de esa forma no va a ver por dónde viene el golpe. Bien, vamos a ver a quién saca. ¿Sacará un tercer Pokémon diferente o volverá a sacar a Tornadus? Vamos a ver qué hace. Me llama la atención un poquito. Ok, saca... No sé chino. Bien, a Tornadus de nuevo. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? Ponemos espacio raro. Ya tenemos la ventaja para atacar de primero. A eso se le llama estrategia. Y aquí vamos a utilizar... Podemos utilizar Basta Fuerza. Vamos a utilizar Basta Fuerza contra Tapu Fini. Y vamos a utilizar... Y vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar a Tyranitar. Vamos a cambiar a Tapu Lele. ¿Por qué Tyranitar? Tyranitar es un excelente focus para ese Tapu Fini. Quiero que mi enemigo se centre en Tyranitar ahora. Tornadus, no sé qué va a hacer. Y Tapu Fini posiblemente lo vaya a dinamaxizar. Vamos a ver qué hace, me llama la atención un poco. Quiero jugar un poco a ver cómo se mueve. Ok, vamos a poner chorro de arena. Eso nada más va a beneficiar a Tyranitar. Pero bueno, no importa. Tyranitar es una maravilla. Vamos con Basta Fuerza. Y... con todo y todo que tenía paz mental. Miren, la mitad de la... Ok, paz mental por los que cerda. Eso es de gente muy cochina. Bien. Se acaba de bostear otra vez con paz mental. Esa Tapu Fini se va a poner bastante fuerte ahorita. Y tajo aéreo contra... Perfecto. Articuno, eso no me va a quitar mucho. Ok. ¿Qué vamos a hacer acá? Para este turno mi enemigo se bosteó dos veces con paz mental. Vamos a dinamaxizar y vamos a atacar a Tornadus. Y con Tyranitar vamos a pegarle a los dos con avalancha. Pienso que es la mejor opción. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ataco a Tapu Fini con todo y todo que tiene paz mental 2? Tapu Fini, mi enemigo seguramente sabe que posiblemente yo vaya a atacarlo a él. Pensar correcto es lo que hago. Por el paz mental y por lo peligroso que puede llegar a ser. Así que vamos a atacar a ese Tornadus que lo acaba de cambiar. ¿Y quién se va a mamar esos golpes? Ok, Metagross. Excelente, ya sabemos cuáles son sus 4 Pokémon. Metagross se va a chupar un buen daño. Porque pese a que le peguemos golpes que no son eficaces, ya tenemos el ataque bosteado. Aparte, si vuelve a sacar a su Incineroar, para mí es genial porque vuelve a aumentar mi ataque especial. Así que dudo mucho que saque Incineroar para evitar eso. Esto es una genial medida contra intimidación. Me encantan estos Pokémon con este tipo de cosas. Y mi enemigo usa protección. Bien, como les había dicho, él va a pensar que yo lo iba a atacar a él, pero no, hijo, no. Calamardo, te has superado a ti mismo. Vamos a ver, y ahora Metagross se va a chupar todo ese daño. Vamos a ver. Y vamos a ver cuánto le quitamos. Ok, Maxi Onda. No lo debería matar, obvio, pero miren lo que le quita. Excelente. La partida está bien interesante. Mi enemigo está haciendo unos cambios bastante buenos. ¿Qué vamos a hacer acá? Para este segundo turno, con Articuno vamos a atacar a este Tapu Fini. Tapu Fini no debería sobrevivir. Está a rango de nuestra ave. Eso tiene sentido para mí. Y vamos a utilizar desahogo con ese Metagross.
Si mi enemigo Dynamaxiza alguno de los dos, puede que sobreviva un ataque. Si no Dynamaxiza, no sé. O si cambia, pero si cambia me aumenta el ataque especial. Ahora, Tapu Fini puede llegar a atacar a nuestro Tyranitar por focus, pero nosotros tenemos la ventaja en velocidad. Así que lo ideal sería que él quisiera atacar, porque no va a sobrevivir a mis ataques si no Dynamaxiza. Ahora, si Dynamaxiza o cambia, me puede complicar un poquito las cosas. Ahora, si ataca y no Dynamaxiza, se va a morir porque no va a aguantar ninguno de los ataques. Ni el Metagross no va a aguantar el desahogo, ni ese Tapu Fini va a aguantar el Maxi Onda. Oye, despacio, cerebrito. Vamos a ver qué piensa mi enemigo, qué va a hacer, me llama la atención. Esto puede definir la partida, porque si logro ganar esto con doble KO, en el próximo turno tengo la partida ganada asegurada completamente, porque sale el Incineroar y me aumenta el ataque especial otra vez. Le hago focus a él y listo. Partida acaba, así Dynamaxice. Vamos a ver, no, se quedó, listo. Adiós, adiós Metagross. Uy, golpe crítico, de paso, un golpe crítico innecesario. De igual forma lo podía matar sin el golpe crítico, pero genial. Y ahora vamos con Maxi Onda. Ok, de esta forma, señores, acabamos con Tapu Fini y con Metagross en un solo turno. Doble KO. Este equipo que están viendo de mi enemigo se va a ver bastante. Ya saben, una contramedida para él. Genial, genial. Ahora vamos a ver a quién saca. Obviamente va a sacar, como les dije, a Incineroar. Y a Tornadus. Qué nombres tan geniales. me gusta un poco más Landorus. Siento que es un poco más efectivo, quizás, dependiendo de la composición del equipo. Bien, dale Incineroar. Y Incineroar va a usar intimidación. Quizás eso afecte un poco a nuestro Tyranitar, pero no hay problema. Ahora, el focus de él posiblemente vaya a ser Tyranitar. Pienso que es a lo que le puede hacer más daño. Así que nosotros vamos con... Miren cómo eso nos aumentamos el ataque especial. Vamos a atacar a ese Incineroar con Maxi Ciclón, porque lo vamos a matar sí o sí. No va a aguantar un Maxi Ciclón con 2 bosteos de nuestra tenacidad. O sí, Maxi Ciclón. Maxi Onda no. Vamos a hacerle focus a Incineroar, que es lo más molesto. Y vamos a utilizar protección con Tyranitar, porque sé que el focus, o posiblemente el focus, sea a Tyranitar. Así que vamos a ver qué hace mi enemigo. Ok, mi enemigo se retira, pero tiene completamente mi respeto. Tienes mi respeto, Stark. De verdad que hizo muy buenos cambios. Me hizo pensar un poco la partida. Genial. Excelente. Me gusta. Maravillosa jugada. Ok, nombre chino, japonés. No le gusta intimar con hombres. Ah, no importa porque soy una chica. Ay, parece que no. Vamos con el segundo combate del día, señora. Esta vez contra Rainbow. Pero esta persona se debería llamar Tobías. Ya van a ver por qué. Qué cerda. Este combate va a ser un poco más ligero. El combate anterior de verdad que sí me hizo pensar. Estuvo bastante intenso. Bien, vamos a relajarnos un poco en este combate. Vamos a desestresarnos. Ok, mi enemigo empieza con Heatran y con Sigar. Está genial ese Pokémon. Ahora, ¿por qué no utilizan a su última evolución? Escríbanme acá abajo en los comentarios, porque ni idea. Todavía estoy entendiendo ciertos Pokémon. Bien, utilizamos Psicogénesis. Y tenemos ya para nuestra Basta Fuerza. Ah, por cierto, tenemos Semilla Psíquica para nuestra Tapu Lele, para que se ustedes un poco su defensa especial, cosa que nos viene muy bien. Vamos a usar Basta Fuerza contra Sigar. Quizás no le quite tanto a Heatran, pero bueno, algo es algo. Podríamos Dynamaxizar y podríamos usar Maxi Estela para matar a ese Sigar de una vez, o a Heatran, o podemos utilizar Psíquico Carga contra Sigar. O Fuerza Lunar nada más. Sí, vamos a darle Fuerza Lunar. No. Bueno, sí. Sí, vamos a darle Fuerza Lunar. Está un poco indeciso, pero bueno. Bien. Ahora, Tapu Lele. Miren eso. Tapu Lele es un Pokémon que quizás no lo puse a brillar en el combate anterior, pero es un Pokémon que tiene un daño muy, pero muy bueno. Miren, mató un golpe. Uy, cabeza de hierro. Casi me la mató. Sustos que dan gusto. Muy bien. Vamos a ver ahora. Basta Fuerza, no le debería quitar tanto. Aunque bueno, sí, miren, es bastante, es aceptable lo que le quitó. Vamos a ver a quién saca cuál es tu tercer Pokémon. ¿Qué pasa? Mi enemigo está usando puros legendarios y, como les digo siempre, usar legendarios sin estrategia es como... pero aquí nos vamos a divertir un poco. En el combate, Latios, ahí salió el verdadero Tobías. Bien, vamos a utilizar aquí Dynamax y vamos a utilizar Maxi Ciclón. Esta vez no vamos a bostear la velocidad. En el combate anterior nos bosteamos lo que fue Espacio Raro y esta vez vamos con velocidad. Eso se le llama estrategia. Vamos con otra vez Fuerza Lunar contra Latios, no creo que sobreviva.
Y vamos con Maxi Ciclón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como les había dicho, nuestra AB, nuestro Articuno Galar, tiene esa posibilidad que puede bostear tanto velocidad como espacio raro. Dependiendo de las circunstancias, puede utilizar algo a su favor o quitarlo. Y de verdad que está muy bueno, está muy bueno. Solo hay que utilizar la cabeza. ¡Pero no mi cabeza! Bien. Vamos a dinamaxizar. Ahora, no sé, Tapulele es muy rápida, pero Latios me causa curiosidad. ¿Quién será más rápido, Tapulele o Latios? También depende de lo que le haya puesto él en el reparto, o no sé si tiene reparto, aunque sea. Vamos a ver, y ok, Tapulele es más rápida. Latios, adiós Latios creo, y listo, adiós Latios. Muy bien, ahora vamos a ver Hit Train, ¿a quién ataca? Ay, triturar, Dios, miren eso, miren eso. Ahora Hit-Train va a sentir lo que es el verdadero temor. Ok, vamos a aumentar nuestro ataque especial por el triturar. Y aparte de eso nos activó el seguro de debilidad. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Miren eso, ay no. Se va a morir, se va a morir, se va a morir. Y dale, no, Maxi Ciclón, mira, aunque sea un ataque poco efectivo, lo va a matar, no, vale, que cerda es esta ave cuando le bostean todo. Bien, ahora a nuestros enemigos creo que le queda un solo Pokémon. Creo que le queda un solo Pokémon. Esta partida fue muy rápida. Pero bueno, está bien. Está bien para mostrar qué pasa si le activan a Articuno todas las... el seguro de debilidad más la tenacidad. De verdad que es una locura. Está súper bueno, Vamos a ver a Rayquaza. Hola, Rudy. Hola, Rudy. Bien, Rayquaza es otro Pokémon súper cerdo. Me encanta. Creo que lo podría dinamaxizar. Aquí vamos a utilizar Maxi Ciclón. Nosotros y Fuerza Lunar con Tapulele. Nosotros con el bosteo de velocidad somos más rápidos que Rayquaza. Articuno tiene esa velocidad estándar en el medio, o sea, es la mitad del centro. Si utilizamos Viento Afín es lo suficientemente rápido para poder asesinar a varios Pokémon. Y si ponemos espacio raro, es lo suficientemente lento para sacarle el provecho. Así que hay que utilizar un poco la cabeza y dependiendo de lo que sea mejor, tomar la mejor decisión. Ok, dinamaxizó a su Rayquaza. Vamos a ver. Sobrevivirá a Tapulele, aunque sea. Vamos a ver. Sí, pero lo dejo ahí. Débil. Y Maxi Ciclón. Y... adiós Rayquaza. Genial. Genial. Señor, este combate fue súper corto, pero estuvo súper bueno. Vamos aquí... mostramos la otra cara de nuestro amado Pokémon. Bien, vamos a despedir a nuestro amigo, que no me acuerdo el nombre, Tobías, él se llama Tobías. Tuvo un combate contra Tobías. Bueno chicos, si te gustó este combate no se te olvide compartirlo con tus amigos, para que forme parte de esta gran comunidad que se llama Joel Juega. Así que nos vemos hasta una próxima oportunidad y suscríbete a la Juega Member. ¡Chao, chao! ¡Pum! ¿Eres un niño agresivo? ¿Necesitas un poco de disciplina? No, te lo agradezco mucho.